Capítulo 1. Años después, el coronel Aureliano Buendía, en su fusilamiento, recordó cuando su padre lo llevaba a él y a su hermano al circo. José Arcadio Buendía le encantaba la época que llegaba el circo a Macondo, y con él llegaba Melquíades, un gitano que llevaba unos inventos extraños, como imanes que atraían todo a su paso, tapetes voladores, y cubos de hielo. Cada vez que se iba el gitano siempre le dejaba algo a José Arcadio Buendía. Úrsula, su mujer, siempre se oponía a que su marido gastara el poco dinero que tenían, aunque era inútil. Sus hijos gozaban del circo y de los inventos como su padre. Capítulo 2. José Arcadio Buendía estableció una sociedad con el bisabuelo de Úrsula. Los lazos de unión entre José Arcadio y Úrsula se estrecharon desde entonces, en el pueblo de Riohacha. La madre de Úrsula los torturaba con los peligros a los que su descendencia se exponía por ser primos. José Arcadio Buendía mató a Prudencio Aguilar cuando una noche hacía bromas sobre el matrimonio no consumado por el terror de Úrsula sobre su descendencia. José Arcadio y Úrsula se sintieron culpables. Después de largas noches de insomnio a causa del espíritu de Prudencio, los Buendía deciden abandonar el pueblo y fundar uno nuevo, Macondo. A la casa de los Buendía llegaba todas las mañanas Pilar Ternera, una mujer que leía la baraja y ayudaba a Úrsula con las labores del hogar. Pilar Ternera inició a José Arcadio en los menesteres del amor. Así se inició la relación de la mujer con los Buendía. Tiempo después, Aureliano se enteró de la relación que José Arcadio sostenía con Pilar y se convirtió en su cómplice. Un jueves de enero nació Amaranta, y para fortuna de su madre, Úrsula, era un bebé con todas las partes de ser humano. Capítulo 3. Pilar Ternera paría un buen día, el niño fue llevado a la casa de los abuelos y lo llamaron José Arcadio, quien jamás conoció su origen. Posteriormente se volvió una autoridad en el pueblo. Úrsula se encargó de la economía familiar, mientras Aureliano había dejado de ser un niño y era lo contrario a la imagen de su hermano. Aureliano era tranquilo y trabajaba en la platería. Un día llegó Rebeca, con los huesos de sus padres en una caja y una carta para José Arcadio. La adoptaron, pero descubrieron que Rebeca tenía el vicio de comer tierra y cal de las paredes. Después de los esfuerzos de Úrsula, dejó de hacerlo y comenzó a hablar. Con la llegada de nueva gente a Macondo, llegó la enfermedad del insomnio y, más tarde, la peste de la memoria. Los habitantes del pueblo pasaban noches sin dormir y se estaban olvidando de su historia y hasta de los nombres de las cosas, pero gracias a la habilidad de Melquíades lo superaron. Capítulo 4. Cuando se terminó la remodelación de la casa, se hizo una fiesta para Rebeca y Amaranta. Aquí fue cuando aparece Pietro Crespi, un italiano del cual se enamorarían las chicas y causaría que Amaranta le tuviera rencor a Rebeca. Don Moscote llevó a su familia al pueblo y allí Aureliano se enamoró de Remedios, la cual era solo una niña. Después de mucho tiempo y dolor, Aureliano y Rebeca logran programar sus bodas con sus amados. Sin embargo, Amaranta juró aplazar la boda de su hermana a cualquier costo. Por su parte, José Arcadio Buendía, en su vejez, pierde el interés por la invención y en un ataque de locura lo amarraron a un castaño. Capítulo 5. Mientras que Aureliano y Remedios finalmente se casaron, Rebeca no pudo por una emergencia presentada, posiblemente una artimaña de Amaranta. El matrimonio de la chica se aplaza por decisiones y percances como la construcción del templo o la muerte de la niña Remedios. Tiempo después, regresa el desaparecido José Arcadio y Rebeca se enamora de él, olvidando a Crespi. Capítulo 6. Aureliano se va del pueblo y solo se sabe de él por sus 17 hijos. José Arcadio, que sigue amarrado al castaño, tiene un nieto que es Arcadio, quien se convierte en un dictador como su tío.
Para Úrsula, José Arcadio y Rebeca son la deshonra de la familia, por lo que se van de la casa, pero ella hace de él un buen hombre. Amaranta y Pietro Crespi se enamoran, pero Amaranta se niega a casarse con él, por lo que se suicida cortándose las venas, y ella se refugia en la costura. Arcadio es fusilado, pero antes pide que al hijo que nacerá le coloquen José Arcadio y si es mujer la llamen Úrsula. Capítulo 7. Terminada la guerra, Aureliano Buendía es condenado a morir fusilado, pero su hermano José Arcadio Buendía lo rescata. Se va de Macondo con 6 hombres más a seguir peleando en la revolución. José Arcadio y Rebeca siguen estando separados de su familia. Úrsula se entera de la muerte de José Arcadio, mientras que Aureliano vuelve de la revolución con su compadre Gerineldo Márquez, quien corteja a Amaranta a diario, y Úrsula le pide que se case con él, pero ella no acepta. Capítulo 8. Amaranta empieza un interés por su sobrino Aureliano José, hijo del coronel. Cuando Úrsula casi los descubre, Amaranta salió de su fascinación y terminó de tajo con Aureliano José. El sobrino moriría enamorado de Amaranta. La vida en la casa varía según las emociones y situaciones de los habitantes. Una noche, cuando Aureliano José estaba desarmado por los antros, y en el contexto de una guerra, un capitán del gobierno lo asesinó de 3 tiros. El coronel Aureliano Buendía volvió a Macondo acompañado por todo su regimiento. Capítulo 9. 6 abogados llegaron a Macondo, representantes del gobierno, buscando al coronel Aureliano Buendía para firmar unos acuerdos, después de 20 años de guerra y NBSP. El coronel pide agua a su amigo Gerineldo Márquez para acabar con la revolución, donde el amigo perdió la vida y ahora le resultaba vacía. El coronel vuelve a la casa de los Buendía. Años más tarde el coronel seguía buscando ponerle fin a la violencia, fue malherido y meses después se recuperó. Capítulo 10. Santa Sofía de la Piedad había sido la mujer de Arcadio, tuvieron 2 varones, Aureliano II y José Arcadio II. Aureliano II empezó a descifrar los pergaminos que Melquíades había abandonado con su muerte. Una tarde, el gitano apareció en el laboratorio y se dispuso a transmitirle todo su conocimiento. En cambio, José Arcadio II se dedicó al negocio de los gallos de pelea. Aureliano II conoció a la mujer que lo sacaría de su encierro, Petra Cotes. A pesar de ser su concubina, la amaba más que a su propia esposa. En una feria, donde Remedios, la Bella, fue proclamada reina, Aureliano II conoció a Fernanda que, más tarde, sería su mujer. Capítulo 11. Fernanda, quien venía de una familia acostumbrada a la buena, se enteró que Aureliano II mantenía la relación con Petra Cotes, lo que arriesgó al matrimonio. Fernanda se desvivía por atender la casa y era muy estricta con Aureliano. El hombre, agobiado por la dureza de Fernanda, se entregó al derroche de su fortuna y a vivir apasionadamente con su concubina. Pero, de su matrimonio nació Renata Remedios que, por su belleza e inocencia, sería la perdición de cuanto hombre la mirara. A su regreso de la guerra, el coronel Aureliano se había dedicado a la platería y siempre se le veía en el laboratorio de Melquíades. Una tarde, a pesar de su voluntad, su madre lo obligó a abrir la puerta. El coronel se encontró con 17 hombres que lo reclamaban como a su padre. Los 17 aurelianos se dedicaron a recorrer el pueblo y a disfrutar de los placeres de sus mujeres. Uno de ellos, Aureliano Triste, llegó a la casa donde había vivido José Arcadio y después de tirar la puerta, en medio de la neblina, se encontró con Rebeca que le apuntaba con el rifle. Rebeca había estado encerrada desde la muerte de José Arcadio y estaba convertida en una anciana. Aureliano Triste había heredado el gusto por las empresas casi imposibles, pero era afortunado en los negocios y, una buena tarde, decidió llevar el ferrocarril a Macondo. Capítulo 12. Macondo le llegó la luz eléctrica, el cine y más novedades. En el ferrocarril llegó Mr. Herbert, sue a comer donde los Buendía y probó los bananos.
Este pasó los siguientes días tomando nota y pruebas a la fruta. Meses después llegaron muchos forasteros que comenzaron a conducir casas para ellos y sus familias. El pueblo se llenó de gente nueva. Estos llegaron a explotar la tierra y banano de Macondo. El coronel estaba enojado por todas las personas nuevas. El Aureliano II estaba feliz de compartir con gente nueva. Remedios no se alteró por el cambio, pero todos los hombres se morían por ella. Una tarde, Remedios estaba doblando las sábanas y salió volando con esta. José Arcadio Buendía seguía amarrado al árbol. Úrsula lo fue a alimentar y él confesó que sentía tristeza por la próxima muerte de su hijo Aureliano. El coronel, harto por la presencia de los gringos, decidió exterminarlos y le pidió ayuda a su amigo, Gerineldo Márquez, y este se negó mirándolo con compasión. Capítulo 13. Úrsula al pasar de los años estaba perdiendo la visión, pero aún mantenía su energía y se guiaba por los olores y los sonidos. Se dedicaba a cuidar a sus nietos José Arcadio y Meme. Ambos se fueron a estudiar al extranjero. Amaranta tejía su mortaja y Aureliano II seguía muy enamorado de Petra, y él solo regresaba cuando sus hijos volvían. Luego Aureliano Buendía se refugió en su laboratorio y se dedicó a la platería y no salió de ahí hasta que llegó un circo. Capítulo 14. Cuando fallece el coronel Aureliano Buendía, vuelve de vacaciones Meme. Había terminado sus estudios y se dedicaba a pasear con sus amigos y tocaba su clavicordio, y eso complacía mucho a su padre. Pero su mamá Fernanda vio cambios en ella, como las mentiras que decía, la vigiló y descubrió que se veía con Mauricio Babilonia en el cine. La castigó no dejándola salir de casa, pero Meme se veía tranquila y un día sintió ruidos en el gallinero y llamó a la policía y le dispararon y se dieron cuenta que era Mauricio Babilonia, y Meme queda esperando un hijo de él. Amaranta avisa que morirá y queda en su lecho hasta que sus ojos se cierran. Capítulo 15. Aureliano II se distanció de Fernanda por cómo se comportó con Meme. Años después descubrió que Meme había tenido un niño de Mauricio y llevaba 3 años escondido en el laboratorio de Melquíades. Por lo que se encargó de su educación y lo llamó José Arcadio. Por su parte, José Arcadio II había abandonado los gallos de pelea para trabajar en la compañía bananera. Después de años se convirtió en el líder de los trabajadores y formó el primer sindicato de Macondo, el cual peleaba contra los gringos, y José Arcadio II se vio en peligro de ser encarcelado. José Arcadio entendió mejor a su tío, el coronel Aureliano Buendía. Al final de la lucha descubrió que la verdadera razón de ambos era su corazón vacío. Capítulo 16. El pueblo de Macondo se vio atacado por un diluvio de más de 4 años. Tan fuerte fue que nadie podía salir de su hogar, por lo tanto se hacía difícil conservar la comida y el ganado. En esa época fallece el coronel Gerineldo Márquez. Capítulo 17. Dejó de llover y Úrsula se dedicó a restaurar la casa. Aureliano II tomó sus baúles y regresó a casa de Petra Cotes. José Arcadio II seguía estudiando los pergaminos de Melquíades. Con la restauración de la casa, Úrsula se llenó de recuerdos y se esforzó por cumplir su promesa de morir. La mujer, ya en sus últimos días, regresó el tiempo en su memoria y a los nuevos descendientes los confundía con los primeros. Rebeca murió a finales de ese año y Aureliano II se hizo cargo del entierro. Con el diluvio Macondo parecía un pueblo fantasma, estaba deshabitado y todas las casas parecían caerse con solo mirarlas. Amaranta Úrsula, la hija menor de Fernanda, se fue a estudiar a Bruselas. El 9 de agosto, José Arcadio II se murió mientras conversaba con su hermano gemelo. Pocas horas después, Aureliano II dejó de respirar cuando dormía en la cama de Fernanda. Petra Cotes intentó ponerle los botines con los que siempre había deseado morir, pero Fernanda le prohibió la entrada a la casa. Los gemelos fueron enterrados en baúles iguales y volvieron a ser idénticos como lo fueron en la niñez. Capítulo 18. Aureliano Babilonia, el hijo de Meme, pasaba mucho tiempo en el cuarto de Melquíades. Empezó a traducir los pergaminos. Santa Sofía de la Piedad le llevaba su café, la comida y le cortaba el pelo.
Desde la muerte de Aureliano II, Fernanda se encargaba de mandar una canasta con víveres a todos los que la habían maltratado. Para Santa Sofía de la Piedad empezar a ver cómo la casa se iba deteriorando no lo soportó y todo en sus cosas pocas y se fue. Fernanda empezó a disfrutar de los recuerdos. Una mañana Aureliano la vio vestida de reina, fue a la biblioteca y así estaba consiguiendo traducir los pergaminos y empezó a disfrutar de ir a la biblioteca. Capítulo 19. Amaranta Úrsula apareció sin previo aviso, con su esposo, el cual era mayor que ella y tenía facha de navegante. Con Amaranta Úrsula llegó la felicidad. Estaba dedicada a la salvación de la casa. Aureliano se mantenía encerrado en el taller. Una mañana, Amaranta Úrsula entró al taller y empezó a conversar con Aureliano. Aureliano estaba profundamente enamorado de Amaranta. Se lo confesó a Nigromante, una muchacha con la que Aureliano pasaba muchas noches. Un día, mientras el marido de Amaranta escribía cartas a sus amigos, Aureliano entró en la alcoba de su tía y la despojó de sus ropas. Lo que empezó en un forcejeo terminó siendo un acto de amor y pasión. Capítulo 20. Pilar Ternera finalmente muere en su silla. Por otra parte, Gastón, el marido de Amaranta Úrsula, sale de viaje. En ese lapso de tiempo su esposa se enamora de Aureliano. Él se toma muy bien que Amaranta Úrsula ame a otro hombre y les desea suerte. Aureliano y Amaranta Úrsula tienen un bebé que nace con cola de cerdo, piensan cortársela cuando sea mayor, pero la madre fallece desangrada tiempo después. El bebé es llevado por las hormigas en un descuido de su padre y finalmente muere. Aureliano descubre que los pergaminos que Melquíades había dejado, y que nadie había podido descifrar, habían predicho todo lo que había pasado a la familia Buendía y que ésta estuvo condenada a 100 años de soledad.